Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Nuevamente nos congregamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestros hermanos que nos están viendo por este medio, amigos, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a este servicio. Nuevamente nos congregamos para alabar y glorificar el nombre del Señor y escuchar su palabra, alabar y glorificar por medio de los cánticos. Gracias a Dios que nuevamente nos congregamos. Aquí estamos reunidos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer la Santa Palabra en Hebreos 1, del 1 al 3. Son 3 versículos muy bonitos. Así que vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el que nos está viendo, Hebreos 1, del 1 al 3. Los primeros 3 versículos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través del siervo que trae el mensaje y la palabra de Dios. Prepara tu corazón, tu mente, para que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y pueda hacer algo en nuestra vida. Porque la palabra, estaba orando el pastor ahí, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo sé que siempre que la enviemos, siempre lleva un fruto. Yo siempre me acuerdo de las palabras que me decía. Yo no quería hacer caso, pero el día que hice caso me acordé de todas las palabras que alguien me habló de la palabra. Así que yo sé que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nunca regresa vacía. Así que a lo mejor sientes que no la necesitas ahorita, mi amigo que me escuchas, pero ten cuidado porque a veces cuando Dios habla, le digo porque a mí me habló fuertemente, a veces habla fuertemente, a veces no quiere usar, como dicen, el látigo, pero a veces es conveniente, porque no queremos entender como hijos de Dios, como hijos, no queremos a veces entender, y Dios necesita, a veces usa medios para que uno conozca la palabra. Un día le doy mi testimonio. Así que vamos a orar y vamos a, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que vas a hablar en esta mañana, Señor, por medio de tu siervo que trae el mensaje de tu palabra, Señor. Úsalo con el poder de tu Santo Espíritu. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Señor, te pedimos la unción de tu Santo Espíritu sobre nuestro mensajero que trae el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos también por nuestro hermano Edgar que trae alabanza para tu nombre, que todos congregados en tu nombre podamos alabar y glorificar a aquel que un día nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te damos, por eso estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque alabamos a un Dios vivo y un Dios verdadero, no un Dios muerto. Dice que Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra y viene por segunda vez. Viene al arrebatamiento y luego por segunda vez. Te damos gracias, Señor. Úsalo con el poder de tu Santo Espíritu a cada uno de nuestros siervos, Señor, y te damos las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su iglesia dice: amén. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido por el Señor. Dice este canto que
porque grande es Él en medio de Sión. Por eso es que debes de regocijarte. Y te voy a invitar que te pongas de pie entonces y vamos a cantarle y decirle a nuestro Dios: regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Conmigo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande en medio de ti, Santo Israel. Y hemos venido para gozarnos, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y le podemos decir: regocíjate y canta, oh moradora de Sión. 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 Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. 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 ¿Por qué, hermano? Porque Él es grande. Porque grande es, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, me gozaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria del Señor. Yo cantaré, me gozaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el
gloria. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria del Señor. Es del Señor. Así es, hermano. Cuán hermoso eres, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Señor, me amaste, Padre, de tal manera, Señor.
Aleluya, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final que se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré por su amor. Yo cantaré por mi Jesús, caminaré por aquel amor. Por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré por mi Jesús, caminaré porque Él murió por mí. Le seguiré. ¿Cuántos quieren seguirlo al Señor? Vamos a cantar una vez más de tal manera, mi amado. De tal manera me amó Que su vida no escatimó. Sí, Señor. Hasta el Hasta el final, Señor, tú te entregaste. Y la muerte fue porque te amó. De tal manera, sí, Señor. De tal manera me amó que no hay forma en que poder pagar Precio tú llevaste, el Señor. precio de su grande amor. Pero todo mi alma Que le des por tu amor. quiero dar. Y por tu amor yo viviré. Por tu amor yo cantaré. Mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Y por tu amor yo viviré. Por tu amor yo cantaré por mi Jesús, caminaré le seguiré. Te queremos seguir, Señor. Aleluya, Padre.
Señor. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a decirle: por tu amor yo viviré. Y por tu amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. ¿Cuántos quieren seguirle? Le seguiré. Le seguiré. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Le seguiré. Oh sí, Señor, queremos seguirte por ese amor que tú tuviste por nosotros. El Hijo tiene al Padre y nosotros tenemos al Hijo en el corazón. Por supuesto que tú estás a nuestro favor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Bendice este momento, prepara corazones, mentes, de manera que tú seas glorificado y que tu palabra no regrese vacía. Bendice a todos los oyentes que están en estos momentos conectados y que están aquí con nosotros. Señor, toma control de cada mente y de cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Su iglesia dice, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Y nuevamente nunca le paso al hermano Edgar lo que voy a predicar. Y todos estos himnos fueron muy apropiados para lo que hemos cantado. Y principalmente ese último y el primero, pues, fueron muy apropiados. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hebreos, ahí donde leyó mi hermano Gilberto. Hebreos capítulo 1. Es interesante que el único, si se puede usar esa palabra, el único nombre que está aquí, Hebreos, y está en toda la Biblia. Interesante. ¿Por qué Hebreos? Porque fue dirigido principalmente a un grupo de hebreos. Es interesante porque el escritor, el que dirigió esta carta, a unos lo empiezan a considerar como un libro, pero no es un libro. Tiene final, pero no tiene principio como un libro. Y una carta, pues, no se sabe quién la escribió. De veras no se sabe. Dicen que algunos escritores dicen que probablemente, fíjense bien, probablemente se cree que Bernabé, el hijo de Consolación, fue el que lo escribió. Otros creen que fue Pablo. Otros creen que fue Apolos,
Otros creen que fue Clemente de Roma. Otros creen que fue Lucas el que lo escribió. Otros creen que fue Silvano. Otros creen que fue Priscila y Aquila. Otros creen que fue Felipe el Evangelista. Otros creen que fue Pedro y otros creen que fue Marcos. Así que, a ver, ¿quién piensan ustedes que haya sido? La mayoría había dicho que Pablo. La mayoría. Hermano, Benítez, ¿le prendiste ahí, por favor? ¿Sí? Ok, para que estemos aquí con sabor. Y es interesante que este libro fue escrito principalmente para un grupo de hebreos. Hebreos quiere decir judíos, o sea que hablan el lenguaje hebreo, que vienen de la descendencia de Abraham, porque Abraham hablaba el hebreo. Y cuando fue llamado siendo hebreo. Todos los descendientes de los judíos son hebreos. Y todo el capítulo, la carta está declarando, número 1, la superioridad de la persona de Cristo. Si ustedes ven del capítulo 1 al capítulo 4, de eso habla. Y luego habla también de la superioridad del sacerdocio de Cristo, del capítulo 5 hasta el capítulo 10. Y luego la superioridad del poder de Cristo, del capítulo 11 al capítulo 13 hasta el verso 19. Y después vienen las bendiciones finales del verso 20 al 25 del capítulo 13. Acabamos de pasar por el mes de mayo y estuvimos hablando de las madres, principalmente de las mujeres. Ahora este mes empieza el mes de los caballeros, de los varones, de los hombres, porque el día 20 es el Día del Padre, dentro de 2 semanas más. Así que ahora vamos a hablar de los hombres. Así que pónganse las pilas los hombres. La semana pasada hablamos de 2 mujeres, de Marta y María, que cómo es que cada quien veía a Cristo de diferente manera. Y aquí ahora escogí este capítulo de Hebreos porque está dirigido precisamente a un grupo de hombres. Y si ustedes ven, dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, habló a los padres de los profetas, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que por favor voy a suplicar a los varones que presten atención y las mujeres no empiecen a codear. Ya ves, te lo dije, si yo sabía que andabas mal. ¿Verdad, hermano Gilberto?
Así, a ver, sí, nomás cuando agacha la cabeza ya estuvo que le atiné. Es interesante que Dios habla a las mujeres, pero ahora habla a los hombres. Aquí hay un grupo de hombres de dinero, eran hombres de negocios. Es interesante, no eran cualquiera, pero eran hombres perseguidos. La forma que eran perseguidos era como eran hombres de negocios, pensaban matarlos. Y estaban tratando de huir por diferentes partes. Y la razón por la que los querían matar es porque ellos creían en Cristo. Y estaban ellos pasando por una prueba bastante fuerte y siendo perseguidos por su fe en Cristo. Como dice, vamos a ver, capítulo 10, ahí mismo de Hebreos. Abran ahí su Biblia porque vamos a estar, capítulo 10 y del verso 39, dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que estaban siendo perseguidos, pero el que escribió esta carta le dice, nosotros no somos los que retrocedemos, porque el alma de uno está de por medio. Y vemos que esta parte pues está afectando la vida de los hebreos, porque ellos creían en Jesucristo. Pero ahora aquí el escritor, el que les está enviando esta carta, es interesante que narra, se cree que esta carta fue escrito antes de que tumbaran Jerusalén, los romanos, que fue en el año de 1969, en el año 70 del general Tito, después de la ascensión de Cristo, entró el general Tito de Roma y barrió con todo Jerusalén, destruyó por completo. Entonces se cree que esta carta fue escrita antes de que los romanos entraran ahí, en el año 70 después de la muerte de Cristo. Pero también se cree que fue escrito antes del 67. ¿Por qué? Porque pues hay muchas razones que esta carta fue bien detallada de cómo se trataba de alcanzar aquel grupo de hombres. Ahora, yo quiero que los hombres aquí entiendan que estos hombres habían tomado una decisión de salirse, de irse, para ver dónde vender, dónde hacer su negocio, sin que los mataran. Es interesante. Y que no les importaba lo que pensara la mujer. Prepara la maleta y vámonos. Quisiera la mujer o no quisiera. Entonces estamos viendo aquí un grupo de mujeres, esposas, que no tenían voz y voto. No sé cómo se sienten las mujeres aquí. Que le diga el esposo, chirrión, haga silencio, prepara las maletas que nos vamos. ¿A dónde? No sé. Vamos. ¿Qué le dirían usted al esposo? ¿Cómo?
Imagínense, no considerar a la mujer para nada, porque los billetes están en la bolsa del hombre. El negocio estaba en la bolsa del hombre. Entonces estamos viendo ahora, ya predicamos sobre las mujeres, ya hicimos todo lo que, las maravillas que Dios hizo en la mujer. Y ahora vemos aquí un grupo de hombres que agarraban a las mujeres y la hacían como querían y no tiene voz ni voto la mujer aquí. Pero ahora había una comunidad judía que vivía cerca del Mar Muerto y que llamaban al Qumran de judíos mesiánicos. Estos judíos llegaron a creer que el ángel Miguel era más alto en estatutos que el Mesías venidero. Incluyeron en su creencia la adoración a los ángeles estos hombres. Y habían doctrinas que desviaban de Cristo la enseñanza de tal manera que no fuera Cristo el hombre principal, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban, que no era Cristo. Hasta el día de hoy hay todavía judíos que no creen que Jesucristo es el Mesías. No creen. Entonces este escritor le dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo. Si ustedes ven Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra que Dios había creado. Y Dios ordenó, dice, por la palabra, por el verbo que Él hablaba, dice, ordenó todo el universo entero. Ahora abran sus Biblias en San Juan capítulo 1 y dice Juan, ese verbo, esa palabra que Dios anunciaba, que Dios hablaba, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase el agua, hágase todo, la nube, separación de esto, separación del otro. Dice, en ese principio, dice Juan, si lo leemos por favor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, o sea, de cuando Dios hizo las cosas. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por el verbo, o sea, el verbo es Cristo. La palabra es Cristo. Ha sido hecho, fue hecho. Porque nada de lo que está hecho, nada hubiera sido hecho si Cristo no hubiera hablado a través del Padre. Y vean lo que dice el versículo 14. De ahí mismo. Dice, y aquel verbo, aquella palabra que Dios pronunciaba en el principio, fue hecho carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Juan dio testimonio de esto. Interesante. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, y habló por los profetas, habló por Moisés, habló por medio de, ¿cómo se llama? A ver, mencionen los profetas.
Mencionen alguno de los profetas. Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías, Jonás también. No quería ir, pero fue. Y vemos que Dios hablaba a través de ellos y les daba a conocer a este grupo de hebreos, a todos los hebreos, a los descendientes de Abraham. Les decía que Cristo era prácticamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces no sé por qué ellos estaban amenazando a este grupo de hombres que habían creído en Cristo. Habían creído de que Jesús era el Mesías y los estaban amenazando de muerte a tal grado que estaban tratando de emigrar. Pero estos creyentes, según el capítulo 5, vamos a ver de Hebreos, capítulo 5, dice así el versículo 12, 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que no eran nuevos en la palabra. Ya tenían, se cree que desde creyentes, desde que se cree que se escribió esto antes del año 70 y después de la muerte de Cristo, que se formó este grupo de hebreos, de dinero, de comerciantes. Y ya entendían, por eso el escritor aquí parece que los conocía. Dice, ustedes parecen niños recién nacidos, que todavía andan buscando la leche espiritual. No parece ya que fueran maduros. Y aquí estoy hablando también a hombres que ¿desde cuándo conocen el Evangelio? ¿Desde cuándo lo conocen? Y sabe más un nuevo a veces que alguno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué muchas veces un nuevo? Miren, hermanos, recién que llegué yo de México, pertenecía a la iglesia de allá de la Fairfield, y mandamos a traer a un predicador de Puerto Rico, el hermano, ¿cómo es que se llamaba? Carmelo Terranova, un argentino él, pero pastoreaba una iglesia en Puerto Rico. ¿Y cómo? Era argentino, sí. Ya pasó a la presencia del Señor, este hermano Terranova, un predicador excelente. Y recuerdo que la primera noche se convirtió un joven, se convirtió, más o menos tenía como unos 22, 23 años. Con el mensaje que trajo este predicador, este joven entendió bien la palabra de Dios y al día siguiente acompañó al grupo. Nosotros formamos un grupo para ir a pegar los volantes en los postes de toda la colonia donde vivíamos. Ahí pegamos y este joven nos acompañó, yo los acompaño. Nuevo. Ahorita le digo aquí, a ver, ¿quién me va a acompañar a pegar volantes en los postes? Que se muera el pastor, pero yo no voy.
a aquel joven sin que nadie le dijera, sin que nadie lo invitara, yo los acompaño. Y estábamos hablando, pegando, y él veía a alguien que venía y ponía el ese y le hablaba del Señor. Te invitamos para la iglesia. Hay un predicador que vino de Puerto Rico, un recién nacido. Y este capítulo 5 dice, ustedes parecen niños recién nacidos, no parecen ser creyentes. Así dice este versículo. A veces agarramos la palabra de Dios y la tenemos como nada, como nada. Y cuando hacemos las cosas que queremos hacer, pues no suceden. Según este versículo 12 del capítulo 5, dice que porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Wow. Muchas veces, por las cosas creadas, Dios había hablado a este grupo de hebreos. Habló a través del universo a todos los que se formaron, los planetas, todas las cosas creadas, leyes, promesas, hechos históricos, poesía, así como símbolos, parábolas, tipos, alegorías, etc. Y luego Dios, habiendo hablado a través de Adán, Abel, Sed, Noé, Sem, Cam y Jafet, luego Abraham, y no estaban temblando por esos acontecimientos de muchas maneras y milagros y prodigios que Dios les había hablado a todo el pueblo hebreo, a todo el pueblo. Y estos amigos empezaron a temblar porque les dijeron que los iban a matar. Y solamente les perdonaban la vida si ellos rechazaban a Cristo como el Mesías. Ellos podían vivir ahí en Jerusalén. Ahora, este es un grupo nada más de hebreos, porque acuérdense que se dividió todo lo que es Israel, se dividió en dos partes. 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus se quedaron para el sur. Y estas 2 tribus les llamaron hebreos y eran los judíos. Y reciben el nombre de judíos porque vienen de Judá, no porque eran israelitas, vienen de Judá. Eran judíos. Así que estaban en contra de Jerusalén porque ninguno en Jerusalén de los sacerdotes habían recibido a Jesucristo como Salvador. Por acontecimientos de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta Juan el Bautista fue el último de los profetas. Les había hablado de Cristo. Y ahora estaban siendo amenazados. Dice el versículo, ahí donde estamos, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Dios lo hizo heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, pecados. ¿Quién no ha pecado aquí? Que levante la mano aquel que no ha pecado. Bajen la mano, hermanos. Bajen la mano. Es que no.
Que levanten la mano los que han pecado. Yo bajo la mano. ¿No? Todos hemos pecado. Nadie. Y yo veo aquí un grupo de varones. Son de los que claudican. Son los que les llaman a la mujer, empácate y jálale, sin considerarlo. Hay que ver que esta porción, y yo les invito que de veras lean en su casa cuando están, lean con conciencia lo que es el libro de los Hebreos. Según libro, pero no es libro, es una carta. Es una carta que está considerado como un libro, pero no es libro. ¿Por qué? Porque no tiene inicio de libro. Y no tiene inicio también de carta. Y los que dicen que es Pablo, no es cierto, no fue Pablo. Porque Pablo dice que cómo se convirtió. Ahí lo dice cuando estaba defendiendo la fe delante de ahí en Hechos. Él dice cómo se convirtió. Pero aquí dice de otra manera. Entonces por eso no se cree que fue Pablo quien escribió la carta de los Hebreos. Entonces vemos que por el Hijo Dios lo constituyó heredero de todo. Y si quieren ver, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, si alguien lo encuentra primero, capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas, en Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea que hay mucha gente que no cree que Cristo estaba antes de todas las cosas. Principalmente los hebreos no creen. Creen que Jesucristo es una persona creada, que Dios lo creó. Tiene principio y tiene fin, porque dicen yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que no entienden bien esa expresión. Vemos entonces que por Él Dios hizo el universo, por quien purificó nuestros pecados. Ay, hermanos, cuando nosotros entendemos bien lo que es purificar nuestros pecados, que Dios ve a Lalo ahí sentado, purificado. Si lo hubiera visto directamente a él, a mí, a usted, a ti, tú que estás ahí oyendo, si Dios los hubiera visto directamente sin Cristo en el corazón, Dios no sería capaz de vernos a nosotros, porque el pecado es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Dios no puede ver el pecado. Él es santo. Él es santo. Y la santidad purifica. Nos purifica a nosotros la santidad de Cristo. Por eso dice purifica. Y nosotros estamos purificados en Cristo Jesús. Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino nos ve como hijos de Él. Gloria a su nombre. Por Cristo es que purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino a obrar en nuestras vidas para llevarnos a Cristo?
Ahí en el capítulo 4 de Hebreos, si ustedes ven, capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Wow. ¿Se imaginan que cuando conociste a Cristo y que tú te presentes allá delante de Dios sin Cristo? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí con el trono blanco de Dios, ahí va a ser enjuiciado el diablo que los engañaba, va a ser lanzado al lago de fuego. Y el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. Y el pueblo de Dios va a estar alrededor viendo la sentencia que van a recibir aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Y esto es lo que aclara este escritor. Es Jesucristo. Por favor, no hagan caso de lo que los amenacen. No les van a hacer nada, porque es Dios quien nos defiende. Y conocían la palabra de Dios. Y usted, varón, no dude de que Dios nos va a defender en cualquier momento, porque Él es el Todopoderoso, Él es el soberano Dios. No tengamos miedo a lo que la gente diga. En una iglesia, bueno, cuando yo estaba, había una señora a la que le fui a decir, antes de que se vaya a México, tanto a un joven también, que le dije, antes de que te vayas a México, recibe a Cristo en tu corazón. Dice, no, cuando yo regrese, lo voy a hacer. ¿Y tú me aseguras que vas a regresar? Sí, yo vengo. Estaba en un baile y el novio de la muchacha con quien él andaba bailando le puso un balazo en la cabeza y lo mató. Se fue sin aceptar a Cristo. Una señora, yo le dije, es necesario que aceptes a Cristo. No, dice, porque esa no es la creencia de mi pueblo. Se van a burlar de mí cuando yo les diga que yo ahora soy hija de Dios, soy cristiana. Porque ellos no creen en Cristo como Salvador. No sé si ya aceptó al Señor, no sé si viva. Pero hermanos, nosotros venimos a conocer al Señor de una manera que muchas veces ni explicamos. Y aquí estos hebreos estaban tratando de ver, este escritor estaba haciéndoles ver quién era Jesucristo y cómo es que Dios nos había hablado a través de él, a través del tiempo, y cómo Dios se ha manifestado en la vida de los hombres. Por el Hijo. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cómo Dios, antes de que Cristo viniera, Dios se había manifestado a su pueblo, se había manifestado a los hombres
a través de Noé y nadie quiso hacer caso de la palabra de Dios. Y Dios con señales y prodigios se había manifestado. Y ahora aquí en este versículo dice, testificando Dios juntamente con ellos, con esos profetas, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Y cuando Él venga, dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Híjoles, palabras que solamente la Biblia lo puede decir. Y el libro de los Hebreos estaba tratando de convencer a aquellos hombres. Hay un remedio para la incredulidad, mis hermanos. Hay un remedio. Miren lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. Y miren lo que dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Miren, cuando viene la palabra de Dios depositada en la vida de cada creyente, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Que nadie la puede resistir. A veces nosotros no queremos confesar pecados, pero la palabra de Dios penetra. El Espíritu Santo viene, mire, primero fue Dios y luego vino Jesucristo por 33 años a explicar lo que Él era, a señalar porque Él hizo prodigios. Y luego dice, va a venir el Espíritu Santo, Dios obrando aquí, Jesús obrando aquí por 33 años, y ahora el Espíritu Santo, después de que se ascendió Cristo, cuando el día de Pentecostés que bajó el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebra el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés no es como muchas iglesias lo dicen, que es porque hablaron en lenguas. No, el día de Pentecostés era una fiesta de los panes sin levaduras. Así que viene ahora el Espíritu Santo y le trae la palabra a uno y le dice qué es lo que tenemos que hacer. Confesar todo pecado. Y la palabra de Dios, cuando entra en el corazón, uno tiene que confesar todo pecado. Y Dios sabe cuál es todo pecado. Y entra hasta partir el alma. Y el espíritu de uno está metido adentro y no puede salir, está ahogado. Y luego el Espíritu quiere salir y el Espíritu Santo viene y parte aquí esta parte que donde está encerrado nuestro espíritu y no sale. Y el Espíritu Santo entra, parte el alma, parte las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Qué poder tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que dice aquí Hebreos. Versículo 11, 12, dice que el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que nadie se puede escapar de lo que el Espíritu Santo va a sacar que la persona, porque yo qué pecado hice. Estaba yo en el aeropuerto de México
esperando el avión para venirme para Chicago y me estaba esperando que terminara que limpia los zapatos, porque quería que me limpiara los míos. Y entonces, en lo que yo estaba esperando, llegó otro señor y se sentó junto a mí. Y me dice, ¿usted está esperando? Sí, le digo, estoy esperando, porque ya mero va a salir el avión. Dice. Y entre plática y plática que él tenía, me dijo, no sé cómo salió eso de que, dice, ¿y usted qué es? ¿Es católico? Apostólico y remono, no romano, remono. Le dije, no soy católico, yo soy hijo de Dios, soy cristiano. Todavía no era pastor. Y entonces dice, no, yo soy católico. O le dijo, entonces cree en Cristo. No, yo dice, a mis hijos los dejo que en la escuela les enseñen. Así sacó yo a mis hijos les enseño que en la escuela les enseñen. Y él es libre de que agarre cualquier cosa que le enseñen. No, le dije, yo a mis hijos les tengo que enseñar en la casa. En la casa les tengo que enseñar. Ellos no van a aprender nada en la calle. No, dice, yo sí. Bueno, cada quien enseña a sus hijos como quiera. Pero, ¿qué enseña usted a sus hijos? ¿O permite que les enseñen en la calle? Porque el día que va a dar cuentas, aquí dice, no hay nada oculto delante de Dios. O sea que dejen que Cristo, cuando Dios nos vea a nosotros, dejen que Cristo hable por nosotros. Y dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que está abogando por nosotros. Padre, acuérdate que yo pagué por él. Yo purifiqué sus pecados. Yo di mi vida. ¿Quién es Cristo para ti? Porque estos hombres ya estaban dejando la fe, estaban dejando todo. Se iban a ir a hacer sus negocios en otro lugar con tal de que no los mataran. ¿Cómo estás tú? Hay un remedio para los incrédulos. Creer que las promesas de Dios, disfrutar de cada vida cristiana plenamente satisfactoria, según este versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, en el reposo de Dios. Es Cristo. El reposo de Dios es que cuando vea a Cristo en ti, mi alma no tiene que, ya Cristo pagó por él. Pero es el Espíritu Santo que viene a convencernos según este capítulo 2. Dice que testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. O sea que el creyente debe de tener al Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo viene a convencer que Cristo, si no lo reconoce como el Mesías prometido, es pecado. No es hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 16. Él vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Cristo. De justicia porque ya la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Iba a caer sobre nosotros, sobre los humanos. Pero en el momento que uno cree en Cristo, se quita esa justicia porque ya cayó en Cristo y Dios nos ve limpios. De justicia y de juicio. Juicio porque el Espíritu Santo nos dice que hay un juicio que pagar si no creemos en Jesucristo, y ese juicio es el infierno.
Wow. Entonces, el remedio para la incredulidad es creer en Cristo, entrar en el reposo de Dios. Hay que procurar a entrar y no desobedecer. Ah. Bueno. Dice el versículo 12 del capítulo 4. Dice, porque la palabra viva es viva y eficaz y más cortante. Y luego el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A Dios. A Dios tenemos que dar cuenta y no podemos ocultarle nada. Y por eso este escritor hay un remedio. Si ustedes no han creído en Cristo, que ya deberían de ser no novatos, porque ya tienen años conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo. Pero se deben de agarrar de Cristo. Hermanos, agarrémonos de Cristo. Este es un ejemplo de hombres de negocios que les tenían miedo a la muerte y por eso estaban dejando el camino de la santidad. Confiar en la palabra de Dios, creer que Dios es omnipotente, creer que Jesucristo es nuestro intercesor y que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue tentado en todas las áreas de su vida y con particulares tentaciones especiales apropiadas para él, que el enemigo le puso pruebas y le puso zancadillas para que él cayera. Estas pruebas fueron posibles únicamente porque Él es el Hijo de Dios y Él es el que pagó la cuenta por ti. Si Jesús no hubiese sido encarnado, Jesús no habría podido ser tentado. Y por último, cuando ustedes vayan a leer el libro de los Hebreos, vean cómo está dividido. Jesús es superior a los ángeles. Había una corriente doctrinal ahí que decían que el ángel Gabriel era mejor que el Mesías, porque el ángel Gabriel era el que daba aviso, y empezaron a adorar a los ángeles. Había un grupo de hebreos que empezaron a adorar a los ángeles. Y por eso este escritor, a partir del capítulo 2, da lo que es, más bien del capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engrandezco hoy, y otra vez yo seré a él padre. A nadie dijo. Antes bien, dice el versículo 13, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son ángeles todos aquellos ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tú y yo tenemos un ángel enviado de Dios que cuida de nosotros, que está con nosotros, enviado de Dios. Son administradores nuestros. No es que el que ocupó el lugar de Cristo. No, jamás un ángel puede ocupar el lugar de Cristo. Así que esperamos, hermanos, que de veras, ahora que nos toca a nosotros ver
el Día del Padre. Somos padres porque Dios nos ha dado hijos. Y solamente Dios hace posible que nuestros hijos vengan también al conocimiento de ellos. Tenemos esa responsabilidad y no debemos de huir de los peligros, de las amenazas. No debemos de huir. Nuestra fe está bien cimentada en Cristo. Y este es lo que el escritor estaba defendiendo, la fe en aquellos que estaban yendo, escondiéndose, corriendo, de que no deberían de aceptar a Cristo como Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Y hermanos, varones y hermanas varones, no dejen que el esposo les diga, vámonos, órale, camínale. Dame todo el dinero que tengas, órale, nos vamos a renunciar de nuestra fe. No permitan eso. Que Dios bendiga su palabra. Padre mío, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Y gracias porque nos enseñas cómo debemos de amar a Cristo. No importa los peligros, no importa las amenazas, no importa nada. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecimos tu nombre y gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Listo, hermano. Vamos a adorar a nuestro Dios. Porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Y por eso es que venimos delante de Él y le podemos cantar a nuestro Dios. Te voy a invitar que te pongas de pie entonces y le podemos cantar a nuestro Dios y decirle a nuestro Dios que venimos delante de Él y doblamos nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Ante ti una vez más ante ti. Ante ti doblo mi
veces hasta la muerte en la cruz. Es por eso que me doy y me niego ante tu cruz. Me humillo a mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Hoy me abro ante ti, me expongo ante tu luz. Yo quiero, Jesús, yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego a mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Hoy me abro ante ti, Señor. Hoy me abro ante ti, me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego a mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor, recíbelo, Padre. Recibe el regalo de mi amor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a los suyos lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Canta conmigo, Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, sí, Señor, se despojó de sí mismo, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. A Dios a los suyos lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a los suyos lo exaltó y su nombre grande
ser, Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua confiesa, Señor. Canta conmigo, hermano. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. ¿Y por qué no le das gracias al Señor? Y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Dale las gracias al Señor. Y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo vida eterna regalaste al morir. Sí, Señor, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Dile en la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste. Oh sí, Señor, vida eterna tú regalaste, Padre. Por tu sangre, Señor, tengo entrada. Ahora puedo entrar confiadamente, Señor. Levanta tu voz, hermano, y dile al Señor. Gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, y gracias
Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a despedir a los hermanos que están en Facebook, por internet. Muchas gracias por asistir con nosotros. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a las 11 del día. Esperamos volvernos a ver para escuchar palabra de Dios. Bendiciones.